A continuación veremos algunas pautas generales sobre análisis del discurso poético. Además de los criterios sobre análisis de retórica y versificación poética, existen otros elementos para el análisis del discurso poético. Por ejemplo, el análisis del sujeto poético, del destinatario y de la materia del enunciado. El yo lírico o sujeto poético es la primera persona gramatical. Puede estar presente de modo explícito o implícito en la primera persona verbal. El análisis de la construcción del sujeto poético provee materiales sustanciales para el análisis del discurso lírico. Por ejemplo, podemos ver si es un sujeto omnipresente, que se ubica en el centro del escenario poético, o si es un sujeto que funciona de modo periférico, como observador. Esto permite ver qué calidad, qué característica posee ese sujeto poético. Por ejemplo, el modo de adjetivar se relaciona con la perspectiva que adopta ese sujeto. Puede ser evaluativo, puede ser contemplativo. Cada momento, cada movimiento literario posee características singulares y particulares con respecto a la construcción del sujeto poético. El destinatario es la segunda persona gramatical. La relación que establece el sujeto con el destinatario lo denominamos instancias dialógicas. Esa relación tiene una característica particular según el movimiento literario al que nos refiramos. En el caso del Renacimiento, por lo general, la construcción del destinatario tiene que ver con la construcción de la amada. Además del sujeto y del destinatario, encontramos la materia del enunciado. Todo poema posee una materia del enunciado, puesto que tanto sujeto como destinatario están inmersos en un contexto. Se construye en torno a ellos un mundo. Ese mundo obviamente está construido por el lenguaje. Cuando nosotros vamos a analizar el lenguaje, tenemos muchos elementos por los cuales acceder a la construcción de ese mundo. La materia del enunciado coincide con una tercera persona gramatical, que es un él o un ello. Esta definición de Émile Benveniste, que ustedes ven en esta diapositiva, tiene que ver justamente con la tercera persona o no persona, que por lo general es de lo que se habla. ¿Cómo accedemos al análisis de la materia del enunciado? Nosotros accedemos a este análisis a través de los campos semánticos. Los campos semánticos son los que proveen toda la información sobre la construcción del mundo que refiere el poema. Es decir, ¿cómo analizo los campos semánticos? Indudablemente penetro primero por los adjetivos, que son los que de alguna manera califican a los objetos, a los sustantivos o a los sujetos presentes dentro del poema. Esto me va a permitir ver cómo se posiciona el sujeto ante el mundo que refiere. Recordemos que en algunos poemas el sujeto puede estar ausente, es decir, dar paso solo al mundo que refiere, es decir, hacer foco sobre la materia del enunciado. En este caso, trabajaremos y observaremos cómo se componen esos campos semánticos. Cuando hablamos de la vida, en general veremos que los campos semánticos asociados a la vitalidad tienen que ver con la luz y el amor. Y cuando hablamos de la muerte, esos campos estarán relacionados con todo un espacio semántico de la oscuridad. Esto nos permite ver
si en el poema, que en general siempre hay, cómo se construye el conflicto, cómo se determina ese conflicto. Así tanto adjetivos como sustantivos van a permitir examinar cómo se componen esos campos semánticos. Por otra parte, vamos a tener los verbos. Los verbos proveen una información sustancial sobre el tiempo y modo y permiten observar las características de las acciones, cómo se componen, de qué manera fueron realizadas y si continúan proyectándose en el tiempo. Estos aspectos son aspectos generales sobre el tema del análisis del discurso poético, pero son muy importantes en tanto se relacionen con el análisis de la retórica y la versificación. En un texto poético los elementos no están disgregados. Por lo tanto, cuando analizamos una metáfora, estamos analizando cómo se construye el mundo que se refiere en el poema. Ningún elemento está discontinuado ni desconectado del otro. Todos constituyen un lenguaje, la construcción de un lenguaje poético. Por eso, cuando analizamos un poema, debemos tener en cuenta que tanto las figuras retóricas como la versificación tienen un concepto armónico. Todas cumplen una función significativa. Cuando analizamos un poema, tendemos a describirlo, pero luego de la descripción debemos realizar una interpretación que vuelva a conectar todos los elementos que hemos descrito en el análisis poético. Por eso, cuando hablamos de sujeto, cuando hablamos de destinatario, también estamos mencionando las figuras retóricas que se construyen en torno a estas figuras. Todos estos elementos están relacionados y es importante tener en cuenta que permanecen conectados y tienen una función significativa, es decir, el poema en sí es un universo de significaciones.